Y voy a compartir el slide de la clase de hoy. ¿Ya están viendo? ¿Se ve el PDF? Sí, profe. Perfecto. Sí, Entonces, Wilfredo, sí, sí. vamos a introducir ahora unos objetos nuevos con los que vamos a trabajar durante todo el cuatrimestre. Jorge, en las primeras clases, lo que introdujo fueron estos eh, objetos que son las proposiciones, ¿no? Y entonces tenemos estas proposiciones y además tenemos una manera de trabajar con las proposiciones, una manera de operar dos proposiciones dadas, que son las operaciones que había comentado Jorge en las clases anteriores, que son eh, la negación de una proposición, la conjunción, la disyunción exclusiva, la implicación y la doble implicación, ¿no? Entonces, estas operaciones con las proposiciones, es decir, las operaciones, los conectivos lógicos, te dan como resultado una proposición nueva que son las que habíamos llamado proposiciones compuestas, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es presentar un objeto nuevo, que son los que vamos a denominar conjuntos, y luego de presentarlos vamos a ver cómo vamos a trabajar con estos conjuntos, vamos a operarlos para obtener también conjuntos nuevos, siguiendo una analogía de lo que hicimos con proposiciones, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, ¿qué es un conjunto? Bueno, un conjunto es una colección de objetos que podrían ser de cualquier naturaleza. ¿Sí? Para nosotros un conjunto es una colección de objetos. Los objetos podrían ser de cualquier naturaleza, podrían ser números, más comúnmente van a ser el conjunto de números, pero puede ser el conjunto de manzanas, el conjunto de estudiantes de la PACENA, el conjunto de los alumnos de álgebra LSI, en fin, cualquier familia de conjuntos. Los conjuntos nosotros lo vamos a denotar al nombre del objeto lo vamos a denotar siempre con una letra mayúscula, imprenta, y los elementos que conforman el conjunto lo vamos a denotar con letras minúsculas. Y estos símbolos que aparecen acá en el slide, esta especie de herradura con una barra en el medio, se leen pertenece y el mismo símbolo tachado se lee no pertenece. Y se utiliza para indicar cuando un elemento está en el conjunto o no está. Estos símbolos se usan para indicar que un elemento pertenece o no pertenece respectivamente a un conjunto. Entonces, para nosotros un conjunto es una colección de objetos. La naturaleza de los objetos podría variar. Podríamos estar trabajando con conjunto de personas, con una familia, con una colección de personas, o con el conjunto de patentes de autos de corriente, o con el conjunto de manzanas que se venden en algún mercado, o con el conjunto, o con los conjuntos numéricos, que es más con lo que vamos a estar trabajando. Pero en sí el concepto de conjunto es el concepto de una colección de objetos de alguna naturaleza dada. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sigamos entonces. Entonces, hay dos maneras de describir cómo es un conjunto, de describir de describir quién es esta colección de objetos. ¿No? Hay dos maneras. Una es escribir específicamente quiénes son los elementos de esta colección, quiénes son los elementos del conjunto. Y otra es dar a entender, según alguna regla, quiénes deberían de pertenecer ahí. ¿Sí? Entonces, dice, un conjunto se define por extensión, vamos a escribirlo o definirlo por extensión, cuando se enumeran exhaustivamente los elementos que pertenecen al conjunto. Entonces, nuestra forma de escribir un conjunto va a ser la siguiente, y siempre va a ser la siguiente. Primero ponemos el nombre, que va a ser una letra mayúscula, o A, B o C, como aparece aquí en el ejemplo. ¿Sí? Primero ponemos el nombre del conjunto. Seguido del nombre del igual,
Y seguido del igual vamos a poner los elementos que conforman esta colección de objetos entre llaves. Abrimos y cerramos llave. Bien, cuando escribimos cada uno de los elementos, aquí por ejemplo, el conjunto A es el conjunto de las vocales A, E, I, O, U. Escribimos exactamente cuál es el elemento separado por una coma. Bien, entonces nuestra forma de denotar un conjunto de manera que escribamos en la simbología cada uno de los elementos del conjunto, como por ejemplo aquí, como está escrito el A, es los elementos del conjunto los escribimos entre llaves y a cada uno de los elementos los separamos por una coma. Cuando ponemos cada uno de los elementos en la definición del conjunto, diremos que ese conjunto está descrito por extensión. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el A es el conjunto de las vocales de nuestro alfabeto. B es el conjunto 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El conjunto que tiene como elemento al número 1, al número 2, al número 3 y al número 4. Un conjunto que tiene 4 elementos. C es el conjunto que tiene al elemento menos 1, es decir, al número menos 1, al número 0 y al número 1. Bien, nuestra forma de escribir por extensión consiste en escribir cada uno de los elementos que conforman el conjunto separados por coma y siempre entre llaves. ¿De acuerdo? Esa forma de escribir un conjunto se denomina por extensión. Pero hay veces que queremos describir nosotros un conjunto que tiene infinitos elementos. ¿Sí? Podríamos decir el conjunto de todos los números reales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para esos casos en los que uno quiere describir un conjunto que tiene infinitos elementos o que tiene un montón de elementos demasiado como para escribirlo uno por uno, también tenemos una forma de describir un conjunto que se llama por comprensión, es decir, dar una regla de pertenencia al conjunto, dar una regla de cómo tiene qué es lo que tiene que cumplir un elemento para pertenecer a ese conjunto. Pero por supuesto, esta regla debe ser cumplida solamente por los elementos del conjunto. ¿Sí? Podríamos poner, qué sé yo, que podríamos definir un conjunto D grande, de mayúscula, igual al conjunto de, no sé, se me ocurre, DNI de los alumnos de la FACENA. ¿Sí? Entonces, solamente deberían estar ahí los DNI de aquellos alumnos que se pueda comprobar que están inscritos en alguna carrera de la FACENA. ¿Me explico? Poner una regla que sea específica, que solamente lo cumplan algunos objetos. De esa forma no estaríamos poniendo cada uno de los DNI, pero sí estaríamos diciendo cuál es la regla que tienen que cumplir los DNI para pertenecer al conjunto que uno quiere describir. Esta forma de describir un conjunto que consiste en dar una regla para pertenecer al conjunto se llama comprensión. ¿Sí? Entonces, un conjunto se define por comprensión cuando se da un criterio de pertenencia al conjunto. Es decir, si la propiedad que verifican todos los elementos que pertenecen al conjunto y solo ellos. Es decir, perdón, la propiedad que verifican todos los elementos que pertenecen al conjunto y solo ellos. No ponemos en el conjunto objetos que no verifican la regla que definamos nosotros como pertenencia. Y aquí es donde se ligan las proposiciones con los conjuntos, porque esas reglas van a terminar siendo proposiciones. Veamos. Veamos la notación en el caso de describir un conjunto por comprensión. Dice, la notación que se emplea para definir un conjunto por comprensión es la siguiente. Vamos a de vuelta. Ponerle el nombre al conjunto que queremos describir, el nombre lo vamos a dar nosotros, dependerá del ejercicio que estemos haciendo. El nombre tiene que ser una letra mayúscula. Ponemos un igual, abrimos y cerramos llave. Y adentro de las llaves, entre las llaves, decimos, vamos a tomar los X para hablar de alguna indeterminada que representará a un elemento cualquiera del conjunto, los X tal que alguna propiedad cumple.
Esta P de X aquí es justamente eso, una función proposicional en indeterminada X. Entonces diremos que solamente aquellos que hagan que esa función proposicional sea verdadera estarán en este conjunto. Puede ser que sean muchas las cantidades de X que verifiquen en una función proposicional dada, y por eso, para ese caso, es conveniente describir un conjunto por comprensión y no poniendo cada uno de los elementos, no por extensión. Bueno, esta notación dice que se interpreta como el conjunto cuyos elementos X, tales que P de X es verdadera, donde P representa la propiedad, ¿no? La función proposicional que verifica el X. Entonces, ejemplos, dice, volvamos al ejemplo anterior, dice, acá en el ejemplo anterior, el conjunto A grande era el conjunto de las vocales de nuestro alfabeto, ¿no? La A, la E, la I, la O y la U. Las separamos por coma cada uno de los elementos. Pero es un conjunto de letras, ¿sí? El conjunto B y el conjunto C son conjuntos de números. La naturaleza de los objetos que viven en A es distinta que la naturaleza de los objetos que viven en B y en C. Pero son conjuntos, así que también debería o podríamos encontrar nosotros alguna forma de describir, en lugar de poner cada una de las letras que conforman el conjunto A, alguna regla que solamente la cumplan esas letras y no otras letras del alfabeto. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos poner, tomemos las X, la barra se lee tal que, tomamos las X, tal que X es una vocal. Bien, entonces, esta es la regla, esta es la función proposicional en X. X es una vocal. Si pusiéramos, por ejemplo, X igual a Z, sé que Z no es una vocal y entonces no estarán en el conjunto A. Las únicas letras que cumplen que esta función proposicional sea verdadera son justamente las vocales y por lo tanto el conjunto A está compuesto solamente de la A, la E, la I, la O y la U. ¿De acuerdo? Es importante que cuando querramos describir por comprensión un conjunto, la regla de pertenencia, que es esta proposición de acá, sea específica, de modo de que solamente la cumplan los elementos que quiero que conformen mi conjunto. ¿Sí? Pasemos a analizar el conjunto B por comprensión. Noten que aquí B es solamente el conjunto de 4 números. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y hay una cantidad infinita de ponerle condiciones a los números, de modo de que solamente el 1, el 2, el 3 y el 4 cumplan esas condiciones. Una manera de ponerle condiciones a los números para que solamente los cumplan el 1, el 2, el 3 y el 4, es poner esto que está aquí ahora entre llaves. Dice, solamente tomar los X que pertenecen, así se lee el simbolito este, a N, solamente los X que están en N es el conjunto de los números naturales. Recuerdan quiénes son los números naturales, ¿no? Los números que utilizamos para contar, el 1, el 2, el 3, el 4, una cantidad infinita. Entonces dice, solamente toma los X que están en N, los X naturales, los números naturales, pero no todos ellos. Dice, aquellos que cumplen esta regla de pertenencia. Esta será nuestra P grande de X en este caso, para este conjunto B, que es que el X tiene que ser menor o igual que 4. Entonces, de todos los naturales, ¿quiénes cumplen la regla de que ese número natural es menor o igual que 4? Es una pregunta. El 1, el 2, el 3 y el 4. Exactamente, solamente el 6 también es un número natural, pero no cumple la regla de que es menor o igual que 4, así que bueno, el 6 como no cumple la regla no estará en el conjunto B. Bien, estos son ejemplos sencillos, en donde son conjuntos también con pocos elementos, en donde se evidencia que lo que a uno le interesa cuando quiere describir un conjunto por comprensión
es que esta regla esté bien definida y que esta función proposicional al final que ponemos acá, que es la regla de pertenencia al conjunto, la cumplan solamente aquellos objetos que uno intenta que esté en ese conjunto. Para el conjunto C, tenemos una posible regla para describir el conjunto que solamente tiene al menos 1, el 0 y el 1, es poner esta condición de acá, que dice, tomemos los x que están en z, z es el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros está constituido por todos los naturales, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y sí, todos los usamos para contar. Además, se le agrega todos los opuestos de los naturales, es decir, está el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y todos los opuestos de los que utilizamos para contar. Y el 0. Ese es el conjunto de los números enteros. O sea, están todos los naturales, el 0 y los opuestos de los naturales. Ese es el conjunto de los números enteros. Son una cantidad infinita la cantidad de enteros. Pero C no es todo el conjunto de los números enteros. Solamente consta de aquellos elementos que están en el conjunto de los números enteros, los x que pertenecen a z, tal que cumplen esta regla para pertenecer al conjunto, que es que su módulo es menor o igual que 1. ¿Recuerden cuál es el módulo de un número? ¿El valor absoluto de un número? ¿Cómo se define? ¿Es el contrario a él? Si es positivo, es el mismo número. Y si es negativo es el opuesto. Y si es negativo, es el opuesto. Y si es 0, es 0. ¿Sí? El 0 no es ni positivo ni negativo. Bueno, aquí entonces tenemos 3 ejemplos de 3 conjuntos muy sencillos con pocos elementos que son factibles de escribirse de las dos formas. Una por extensión, que es cuando ponemos cada uno de los elementos separado entre coma y entre llave, y le ponemos nombre al conjunto, que son las letras mayúsculas que están acá, a la izquierda del igual. Y también podemos escribirlo a los mismos conjuntos utilizando una función proposicional que va a ser la regla de pertenencia al conjunto que deben cumplir los elementos de este. Y esta forma de describir el conjunto los conjuntos se llama por comprensión. ¿Sí? Entonces dice, de esta manera es posible determinar conjuntos cuyos elementos no pueden enumerarse todos. Por ejemplo, por ser infinito. Ejemplo, dice aquí el slide, dice, supóngase que uno quiere escribir todos los números reales que están entre 3 y 4. Todos los números reales que están entre 3 y 4. ¿Sí? Estará el 3 más un medio, el 3 más un cuarto, el 3 más cualquier número más chico que 1. Es decir, tener una cantidad infinita de elementos aquí. No podrías escribir a m por extensión, pues no te alcanzaría la tinta de todas las bidomes fabricadas en toda la historia de la humanidad para describirlo. Por eso utilizamos para este caso solamente describimos al conjunto de M por comprensión, y es la única manera que vamos a tener para describir un conjunto que tenga infinitos elementos. Bien, aquí M es el conjunto de todos los números reales que cumplen que ese número real X está entre 3 y 4. 3 es menor o igual que X, menor o igual que 4. ¿Sí? Y aquí la regla para pertenecer al conjunto es esta función proposicional de X, que es en particular una conjunción. ¿Bien? Entonces, noten esto, que cada vez que utilizamos la regla o la manera de describir un conjunto por comprensión, vamos a tener que sí o sí trabajar con una función proposicional que solamente lo cumplan los elementos que uno quiere que estén en el conjunto. Así que al final hay un vínculo muy fuerte entre lo que son las proposiciones y lo que son los conjuntos, porque las funciones proposicionales van a terminar determinando quiénes son los elementos del conjunto.
Digo este comentario porque al final, cuando querramos ver muchas propiedades de los conjuntos, vamos a tener que terminar estudiando las funciones proposicionales que definen el conjunto. Por eso es que es muy importante que entiendan cómo se trabaja con funciones proposicionales, cómo se operan, qué significa hacer una conjunción entre dos proposiciones, una implicación, un sí solo sí. ¿De acuerdo? Esto con el objetivo, por supuesto, de trabajar con estos objetos nuevos que son los conjuntos. Al final, todo se va a reducir a trabajar con las funciones proposicionales que la definen. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe. Profe, ¿puede explicar el ejemplo C de nuevo? C. Bueno, volvamos aquí. C tiene solamente 3 elementos. El -1, el 0 y el 1. Todos sus elementos son números. O sea, este es un conjunto de números que tiene solamente 3 elementos. ¿Bien? Lo que decía antes es que hay en particular son números enteros. ¿No? Está el 1, su opuesto y el 0. Pero por supuesto aquí no están todos los enteros porque C solamente tiene 3 elementos. Bien, entonces, la idea es, si uno quiere describir al conjunto C grande por comprensión, debería de encontrar alguna regla que solamente lo deben cumplir el -1, el 0 y el 1. ¿Bien? Si pusiera la regla, por ejemplo, tiene que ser un número entero, pero más grande que -1, le pregunto a ustedes, ¿eso describe el conjunto C? Creo que no, porque también entraría el 2 en ese conjunto. Claro, si pusiera la regla, tiene que ser más grande que -1, el 2 cumple la regla, el 3 también, y cualquier número más grande que -1 cumple la regla. En particular, estos la cumplirían, el -1, el 0 y el 1. Pero el conjunto de los elementos de Z, el conjunto de los números enteros que cumplen la regla ser mayor que -1, es mucho más grande, tiene más elementos que solamente el -1, el 0 y el 1, y por lo tanto no describiría este conjunto. Bien, entonces nosotros no tendríamos que fabricar, si con este problema de encontrar alguna forma de describir el conjunto C por comprensión, alguna regla o alguna función proposicional que solamente lo cumplan el -1, el 0 y el 1. Lo que digo es que debe haber infinitas reglas que solamente la cumplan el -1, el 0 y el 1. Pero hay una que es la de todos los enteros, el -1, el 0 y el 1 son los únicos números enteros cuyo módulo es menor o igual que 1. Entonces digo, esa es una regla que solamente la van a cumplir el -1, el 0 y el 1. Entonces la pongo acá. Esa es la regla que tienen que cumplir los elementos del C. ¿Hay algún otro entero que su módulo sea menor o igual que 1 y que no sea el -1, el 0 o el 1? No. No, profe. No, ya para lo que son los números positivos, que son más grandes que el 1, el 2, el 3, el 4 y hasta el infinito, su módulo va a ser el mismo número, así que va a ser estrictamente más grande que 1. Y para los números negativos, que son el -2, el -3, el -4, hasta el menos infinito, su módulo, su correspondiente módulo va a ser el opuesto de ese, es decir, el módulo de -2 va a ser 2, el módulo de -3 va a ser 3, el módulo de -4 va a ser 4, y así todos los demás números negativos todavía más chicos van a tener módulos todavía más grandes que 1, así que no van a cumplir la regla de que su módulo sea menor o igual que 1. ¿Me explico? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, de vuelta, está bien la pregunta, porque ahora nos tenemos que centrar en esto. Si uno quiere describir bien un conjunto, tiene que poner el freno acá y analizar bien quién es la función proposicional que termina solamente
verificando aquellos elementos que quiero que pertenezcan al conjunto dado. ¿De acuerdo? Sigamos. Entonces hay algunos conjuntos que tienen como reservado un símbolo en matemática. ¿Qué son estos? Dice, el conjunto que no tiene ningún elemento lo vamos a llamar vacío. Es aquel que no tiene ningún elemento. Lo vamos a llamar vacío y tiene un símbolo asignado a él que es la phi y. ¿Sí? Nosotros lo vamos a anotar con phi al conjunto vacío y vamos a reservar esta letra solamente para el conjunto vacío. Bien, cada vez que un conjunto se llame phi, estaremos diciendo, este es el conjunto que no tiene ningún elemento. Y otra forma de denotarlo es directamente poner las llaves, pero no poner nada entre las llaves. Bien, entonces, phi es solamente para nosotros un símbolo que representa un objeto matemático. Un objeto que es un conjunto que no tiene elementos. ¿De acuerdo? Y vamos a reservar la letra phi solamente para ese conjunto, para el vacío. Bueno, hay otro conjunto que aparece más cuando uno está haciendo la práctica de conjuntos, que se llama conjunto universal o referencial, que es el conjunto de todos los elementos del tema que se esté tratando en ese momento. Generalmente se lo denota con una U grande o con una E, y se lo representa gráficamente mediante un rectángulo. ¿Sí? A ver, acá voy a hacer una pausa. Quiero dejar de compartir y cambiar de cámara para escribir algo. Pero tengo que dejar de compartir, así también queda grabado en el video. A ver. Todavía no. No, profe. No, profe. No, profe. Un momento. Dígame cuando ven la hoja. A ver, no estoy presentando la hoja, es... perdón, no me di cuenta que estaba desactivada la cámara, entonces no iban a ver la hoja. ¿Ahora sí? ¿Ven la hoja? Ahora sí. Y ahora sí. Sí, vemos la hoja, profe. Esta va a ser la página 1. Luego yo escaneo esto y lo pongo todo en un PDF y lo subo como una grabación, ¿sí? Todo lo que escribamos acá. Entonces, sobre conjuntos. ¿Sí? ¿Se lee bien? Escribo Sí, más profe. grande. Sí, se ve. Bueno, entonces dijimos, esta letra, la phi, la vamos a utilizar solamente para el conjunto vacío. Este es el conjunto vacío. ¿Sí? También lo vamos a anotar así. Aunque más generalmente esta letra la vamos a utilizar más que nada para referirnos a ese conjunto. ¿Sí? Luego hay una manera de graficar conjuntos. En algunas ocasiones es útil graficar un conjunto. Y vamos a denotar con la letra U al universo, se llama, universo. Con universo vamos a denotar, ese va a ser el nombre que le vamos a poner al conjunto más grande en donde se toman los elementos. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho, como que el conjunto B era el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Entonces, una manera de graficar el conjunto B, subo un poco la hoja para que vean. Ustedes avísenme si tengo que subir o bajar la hoja. ¿Bien? Entonces, una manera de graficar el conjunto B es poner en un globo todos los elementos de B, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Definirlo así.
y ponerlo en un globo. Y escribir afuera del globo el nombre del conjunto. ¿Bien? Ahora, el conjunto C era el 1, el 0 y el menos 1, ¿no? Entonces podríamos poner acá el menos 1 y el 0 por acá. Y poner en un globo al 1, al 0 y al menos 1. Y entonces esa es una manera de graficar el conjunto C. Pongo acá fuera del C. ¿Sí? Pero por supuesto que estos no son todos los números reales. ¿De acuerdo? Hay un montón de números reales afuera de B y afuera de C. Acá está el 5, el 6, acá está pi, ¿no? El logaritmo de 20, no sé, estará por acá. ¿De acuerdo? Son elementos que también pertenecen al conjunto de números reales, pero que no son ni elementos de B ni elementos de C. ¿De acuerdo? Entonces hay un conjunto más grande que contiene todos los números. Ese conjunto más grande, que va a depender del ejercicio que hagamos, lo vamos a graficar con un rectángulo. En el rectángulo van a estar todos los elementos de la naturaleza del conjunto con lo que estemos trabajando en el ejercicio dado que estemos trabajando. Y a ese conjunto, el más grande de todos, lo vamos a llamar U. ¿De acuerdo? A esto hace referencia el slide cuando escribimos que al U lo vamos a simbolizar gráficamente con un rectángulo. ¿Sí? Ahí están todos los elementos. Aquí U es el conjunto de los números reales. En este caso va a ser el conjunto de los números reales. ¿Sí? Que se lo denota así con una R mayúscula con una barrita al costado. ¿Bien? Eso nada más quería escribir. Ahora voy a volver después a la hoja cada vez que quiera escribir algo. Bien, y esto lo vamos a canal y lo vamos a subir con el video. Cuando vuelva a las slides. ¿Están viendo el PDF? Sí, se ve. Bueno, y los conjuntos unitarios son aquellos que solamente están compuestos por un único elemento. ¿Sí? Entonces, hay algunos conjuntos especiales, dice este slide, dice está el vacío que no tiene elementos. El universo que lo tenga todos. ¿No? Es el más grande en ese tema que estemos trabajando. Y aquellos que tienen un solo elemento que se llaman conjuntos unitarios. ¿Bien? Ahora... Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿No hay una forma de graficar el conjunto unitario o algún símbolo que lo represente? No, vamos a poner el nombre como antes, el igual, abrir llave y pones el único elemento que está y cerrar llave. ¿De acuerdo? Sí, profe. Solamente eso. O sea, igual que como describías en los ejemplos anteriores por extensión, pero ahora vas a poner un solo elemento. ¿Bien? No hay un símbolo especial. Pero sí tiene un nombre especial. El nombre es o una categoría especial, que es la categoría de conjuntos unitarios. ¿Bien? Bueno, entonces, aquellos conjuntos que tienen a todos sus elementos también como elementos de un conjunto más grande, vamos a decir que es un subconjunto del más grande. ¿Mm? Entonces se dice que el conjunto A, un conjunto dado, es un subconjunto o una parte del conjunto B, o bien también se dice que A está incluido en B, así se lee, sí y solo si todos los elementos de A son elementos de B. En símbolos matemáticos, esta frase que está acá se escribe simbólicamente de esta manera. Esta C con las patitas alargadas es un símbolo que se llama incluido en, así se lee. Cuando yo escriba algo a la izquierda de este símbolo y algo a la derecha de este símbolo, vamos a poner lo de la izquierda está incluido en lo de la derecha.
Aquí vamos a leer A está incluido en B. ¿Qué significa esta simbología? Lo que viene después del sí, solo sí. Solamente vamos a decir que A está incluido en B si sucede lo siguiente. Si sucede que todos los X del universo, bueno, vamos a analizarlo así, que todos los X del universo verifican que esta implicación es verdadera. Esta implicación tiene un antecedente y un consecuente. El antecedente es si X pertenece a... Perdón, el antecedente es X pertenece a A y el consecuente es X pertenece a B. La implicación dirá entonces, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, es verdadero. En definitiva, diremos que A está incluido en B si y solo si se cumple, que todos los X de A cumplen, están en B. Si eso pasa, si esta implicación es verdadera, entonces diremos que A está incluido en B. ¿Sí? En otras palabras, diremos que A está incluido en B si los elementos de A son también elementos de B. ¿Cuál es la forma matemática de probarlo? Probar que una proposición como esta es verdadera. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo, dice acá. Dice, suponete vos que el conjunto más grande de elementos que puedes tomar es este U. Los números desde el 0 hasta el 9. ¿Sí? Suponete que ese es tu universo. Dice, determine por extensión los siguientes conjuntos. Aquí voy a escribir primero acá en la hoja y ahora paso a la cámara. El U, ¿sí? Hay un micro prendido y como que interfiere mucho. Chicos, por favor, mutéense y hablen y activen el micrófono cuando quieran hacer una pregunta. Entonces, Profesor, le sí, comento con el método que estaba mostrando, creo que en la grabación mostrar su camarita chiquita, o sea, el momento que está escribiendo la hoja. ya lo sé. Solamente estoy Ah, manteniendo el slide para copiar. Una vez que termino de copiar, paso a la hoja. solo Voy a copiar el U, que es el 0, el 1, el 2. Sí, gracias. 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ese es el U. Y tenemos tres conjuntos escritos por comprensión. A, vamos a trabajar con el A y con el B. El A es el conjunto X que pertenece al universo, tal que X al cuadrado es igual al... está en U, en el universo. Y el B es el conjunto de los X que están en el universo, es decir, es uno de entre esos 10 números que están ahí arriba, pero no todos, dice, solamente aquellos que cumplen la regla que X más 1 está en el universo. ¿Sí? Vamos a trabajar con el A y con el B. Y entonces dice, determine por extensión esos conjuntos. ¿Sí? Nosotros vamos a determinar solamente el A y el B acá en la hoja y lo dejo al C que lo hagan ustedes. Dejo de compartir, así paso a la cámara y sale en el video. ¿Ven la hoja, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, veamos. El ejercicio consiste en, aquí tenemos un conjunto descrito por comprensión. Tenemos una regla de pertenencia al conjunto. El X tiene que ser un elemento que vive acá. Este es nuestro universo ahora. De acuerdo del ejercicio, el universo estará planteado o no estará planteado. A veces se sobreentenderá, pero para este caso vamos a decir es específicamente este el universo. Solamente puedes elegir entre estos 10 números que están acá. Bien, entonces dice, bueno, queremos describir el conjunto A, lo vamos a escribir así. Yo voy a hacer dos columnas acá. Y voy a poner inmediatamente debajo de este igual, otro igual, para referirme a que lo que vaya a poner del lado derecho del igual sigue siendo igual a lo que está del lado izquierdo, que es el mismo A de acá. Bien, ahora lo que queremos es escribir el conjunto A, pero por extensión, es decir, poner cada uno de los elementos de A. Entonces me pregunto, bueno, tengo que poner, como esté,
todos los elementos que cumplen esta regla, que x al cuadrado todavía sigue estando en el universo, ¿sí? Entonces, como voy a describir un conjunto, abro y cierro llaves. Y ahora tengo que poner aquí adentro los elementos del universo que cumplen esta regla. Bien, entonces me pregunto, ¿voy uno por uno? No, hagámoslo uno por uno para ir despacio. Después ustedes lo van a hacer rapidísimo. ¿Sí? Entonces voy uno por uno viendo cuáles son los elementos de U que cumplen la regla de que cuando lo elevo al cuadrado todavía sigue estando en U. Bien, entonces me pregunto, comencemos con con el 0. El 0, cuando lo elevo al cuadrado, queda Uno. Pero 0. Acá vamos a poner acá una tablita. Vamos a poner el x acá. Y acá pongo el x al cuadrado. ¿Sí? Si pongo el 0 acá, el resultado de x al cuadrado va a ser 0. Este es el resultado. ¿Sí? Este es el resultado del x al cuadrado. 0, el resultado, es lo que me tengo que fijar si todavía sigue estando en U. ¿Bien? 0 está en U, así que el 0 es uno de los elementos que cumple esta regla. Entonces es uno de los elementos de A. ¿De acuerdo? Vayamos ahora con el 1. Pongo el 1 acá. ¿Cuál es el resultado de 1 elevado al cuadrado? 1. 1. 1 es el resultado. El resultado, es el que tengo que verificar si todavía está en el conjunto U. El 1, que es el resultado, sí está en el conjunto U. Así que también es el 1, el X, es uno de los elementos que cumple la regla para pertenecer al conjunto A. Vayamos con el 2. El 2, cuando le elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. 4. 4 es el resultado de x al cuadrado. Me pregunto, ¿4 está en el conjunto U? Sí, está en el conjunto U. Sí. Bueno, entonces 2 es un número que cuando lo elevas al cuadrado todavía sigue estando en U. Así que 2, el elemento, es otro elemento que está en el conjunto A. Vayamos por el 3. 3 al cuadrado, ¿cuánto da? 9. 9. Entonces me pregunto, el resultado, que es 9, ¿sigue estando en el conjunto U? Porque x al cuadrado es el que tiene que estar en el conjunto U para que se cumpla la regla para que el x pertenezca al A. Entonces 9 está en el conjunto A, sí, en el conjunto U sí está. Y por lo tanto 3 es otro elemento del conjunto A. Bien, sigamos. El 4, cuando lo elevo al cuadrado, ¿cuánto da? 16. 16. 16 es un elemento de U. No. No, entonces el 4 no es un elemento que está en U, que cumple que cuando lo elevas al cuadrado sigue estando en U. Por lo tanto, el 4 no va a estar en este conjunto, en el A. ¿Me explico? Porque no cumple la regla para pertenecer al conjunto. Y en definitiva, cuando eleve el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 al cuadrado, voy a tener todavía números más grandes que 16, y por lo tanto ninguno de los otros números van a cumplir que cuando lo elevo al cuadrado siga estando en el conjunto U grande. Por lo tanto, ningún otro elemento del conjunto U cumple esta regla. Es decir, A solamente está compuesto por el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, sigamos. sí, sí. Ahora, cambiemos de regla. Ese es el mismo trabajo, ¿no? Cambiemos de regla. Ahora vamos por el conjunto B. Aquí la regla de pertenencia es que cuando tomes a un elemento del universo y le sumes 1, todavía tiene que seguir estando en el universo. ¿No? Y ahora quiero escribirlo por extensión. Entonces, veamos. Pasemos uno por uno. Por ser la primera vez que estamos viendo esto. Tomemos al 0. Al 0, cuando le sumo 1, acá vamos a hacer algo parecido, ¿no? Acá pongo el x, acá pongo la operación, que va a ser x más 1. ¿Sí? Entonces si pongo aquí al 0, x más 1, ¿cuánto da? 1. 1. Este es el resultado. 1. 1 es un elemento de U. Sí. Sí, entonces el 0 es uno de los elementos de U que cumple que cuando le sumas 1 todavía sigue estando en 1. Lo pongo ahí al elemento, al 0, y lo separo por coma. ¿Bien? Voy pasando por cada uno de los elementos. El 1. Cuando le sumo 1, ¿cuánto da? 2.
2. 2. Si voy muy lento, avísenme, chicos, porque no voy más rápido. ¿No? Entonces, 2 es el resultado. El resultado es lo que yo me tengo que fijar si se cumple o no, que está en el conjunto U, para que se cumpla la regla de pertenencia del X al conjunto B. ¿No? Entonces, 2 está en el conjunto U, sí está. Y por lo tanto, el 1 también es un elemento del conjunto B. ¿Bien? Entonces, ¿se atreven a decir ahora quiénes van a ser todos los elementos que conforman el conjunto B grande? Sí, El 0 hasta el 8. Hasta el El 8. 8. Hasta el 8, porque al 9, si le sumo 1, te da 10 que no está en el conjunto U. Muy bien, entonces estará el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y ahí cierro la llave. Muy bien, chicos. ¿Estamos? Ahora veamos, aquí tenemos dos conjuntos que pertenecen al mismo universo. ¿No? A está compuesto por estos 4 números y B está compuesto por estos, cuando hay 9 números acá. Bien, ambos son conjuntos que cumplen lo siguiente, que cada elemento de A es también un elemento de U, ¿sí? O cada elemento de B es también un elemento de U, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Estamos seguros de eso? Bueno, cuando sucede algo como esto, diremos que A es un subconjunto de U y que B es un subconjunto de U. Bien, porque cada uno de sus elementos son también elementos de un conjunto más grande. ¿De acuerdo? Ahora, noten que la misma relación ocurre entre A y B. Cada elemento de A es también un elemento de B. ¿Sí? El 0 está en A, pero el 0 también está en B. Entonces, la implicación 0 pertenece a A implica 0 pertenece a B, es una implicación que tiene un antecedente verdadero y un consecuente verdadero, y por implicaciones verdaderas. Bien, y eso sucede no solamente con el 0, sino también con el 1, con el 2 y con el 3. Bien, paso a otra hoja. Página 3. Dice, notar que si X está en A, entonces X está en B, esa implicación, esta implicación, vamos a llamarle P, que depende de X, es verdadera, pongo así una B con un circulito, es verdadera para todos los X de A. ¿Recuerdan cómo escribir para todo? Con símbolo. La C, La profe. A, 3 puntitos. la A al revés. La A invertida vendría siendo. Para todo X perteneciente a. ¿Sí? Notar que esta proposición, notar que signo, que X pertenece a implica X pertenece a B, es verdadera para todo X que está en A. Y esto, si esto sucede, si esto es verdadero para todo X que pertenece a A, es justamente la definición de A incluido en B. Es justamente lo mismo que decir que A está incluido en B. Luego, A, el incluido, recuerden, es como una C pero alargada en B. Bien, este símbolo, las patitas de la C alargadas hacia la derecha, se lee incluido en. Entonces uno lee lo que ponga a la izquierda, está incluido en lo que pone a la derecha. Bien, es análogo a escribir este símbolo. Poner el más grande primero, poner una C pero que apunta hacia el otro lado, y el más chico después. Este símbolo se lee incluye a. Y uno dice, lo que está a la izquierda de este símbolo incluye a lo que está a la derecha.
¿sí? Aquí diríamos, con esta simbología, diríamos A está incluido en B. Y con esta simbología diríamos B incluye a A. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, Porque se profe. puede Sí, profe. escribir indistintamente. Las patitas apuntan al más grande, veanlo así. Al más grande o igual. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta aquí? Bueno, una Profe, sobre inclusión. Sí, dígame. ¿puede repetir eso último, por favor? Esto último que dije después de que A está incluido en B. Sí. Bueno, lo último que vimos es esto, que como cada elemento de A es un elemento que también está en B, podemos conocer el valor de verdad de esta proposición, vamos a llamarle P chiquita a esta proposición, P chiquita, y el valor de verdad de esta proposición Q chiquita, que está acá. ¿Sí? Y ambas resultan ser verdaderas y por lo tanto el entonces es verdadero. Pero el entonces es verdadero cada vez que pones X perteneciente a en el antecedente, es decir, solamente para X en A. Para todo X en A pasa eso. ¿Bien? Entonces, si esta proposición es verdadera para todo X en A, es justamente la definición de que A está incluido en B, y ponemos este símbolo. Y luego yo hice una pausa y dije, también esto mismo, A incluido en B, se puede escribir, dependiendo como del autor, del chico que lo está escribiendo, como B incluye A, el conjunto A. El conjunto B incluye A, el conjunto A. Solamente para mostrarles que hay otro símbolo que junta hacia el otro lado que se lee de manera distinta. ¿De acuerdo? Profe, en Sí, ese profe. caso que estamos viendo, B no está incluido en A, ¿no? No, a ver, es muy buena pregunta. Entonces pregunta, ¿B está incluido en A? ¿Cómo respondemos B está incluido en A? Vamos a traducir la pregunta matemáticamente. Pongo esto. En un sí, solo sí. A ver, ¿cómo traducimos esa pregunta? Dice, si para todo X de B, si X pertenece a B, implica que X pertenece a A, es verdadera. ¿De acuerdo? ¿Es verdadera? Eso es lo que te preguntas. Si la respuesta es sí, es decir, si vos puedes asegurar que cada vez que pongas X pertenece a B, eso implique que X pertenezca a A, para cada X de B, esto para todo X de B, si la respuesta es sí a esta pregunta, entonces estarías diciendo, sí, B está incluido en A. Entonces me voy a ver si es cierto el para todo. ¿Bien? Entonces me voy acá y digo, a ver, vamos a ver si vale para todo. ¿Están viendo, no, la hoja? Dicen, mira, el B lo tiene al 0. El 0 pertenece a B y el 0 pertenece a A. Y ambas proposiciones son verdaderas, así que este antecedente y flechita, este consecuente, con el 0, es verdadero. Bien, así que entonces uno está tentado a decir, para, si con el 0, si con un elemento lo cumple, ya está, el B está incluido en el A, no, porque no dice la definición que solamente debe cumplirse esto para un X de B, dice que se debe cumplir para todo X de B, ¿de acuerdo? Entonces deberías de verificar que esta implicación es verdadera para todos los elementos de B, ¿bien? Y si pasa para todos los elementos de B, entonces sí es cierto que B está incluido en A. ¿Bien? Y entonces dice, bueno, con el 0 vale, con el 1 también puedes asegurar 1 pertenece a B, es verdadero, y 1 pertenece a A, también es verdadero. Así que este antecedente con este consecuente, cuando pones el 1, también es verdadero. ¿Bien? Y pasa con el 2 y con el 3 lo mismo, pero con el 4 no pasa. 4 pertenece a B. ¿Bien? 4 pertenece a B, es verdadero. ¿Bien? Y ahora, 4 pertenece a A, ¿es verdadero o es falso? Es falso. Es falso. Falso. ¿No?
Entonces, aquí tengo que la implicación, si esto sucede, acá hago uno, digo, voy a tener la implicación, hay al menos un elemento del conjunto B que es 4, pertenece a B. Que si lo pongo en una implicación con 4 pertenece a A, tengo aquí un verdadero y aquí una proposición que es falsa. Y verdadero, entonces falso, es una implicación que es falsa. Entonces hay un elemento de B que hace que esta implicación sea falsa. Si hay un elemento de B que hace que esa implicación sea falsa, entonces no es cierto el para todo. Porque existe al menos un elemento que niega esta implicación. Es decir, lo que es verdad es la negación de esto. ¿De acuerdo? Entonces, como 4 pertenece a B y 4 no pertenece a A, la implicación 4 pertenece a B, entonces 4 pertenece a A, es falsa. Luego, podríamos decir, existe un X que pertenece a B, existe uno, al menos uno existe, el 4, eso diciendo el 4, podrían haber hecho con el 5, con el 6 o con otro número, lo mismo. Existe un X que pertenece a B, tal que no es cierto, como la negación de esta implicación, que X pertenece a B, implica X pertenece a A. ¿Bien? Pero decir que existe un elemento que pertenezca a B, tal que no es cierto que X pertenezca a A, es equivalente, como lo mostramos, como lo vieron ustedes con el profesor Jorge, a decir la negación de esta proposición. ¿Sí? Es equivalente a la negación de, para todo X de B, X pertenece a B, entonces X pertenece a A. ¿Explicó? O sea, lo que se cumple es justamente lo opuesto. O, dicho de otra forma, no es cierto esto. Y si no es cierto esto, entonces no es cierto que B esté incluido en A. ¿Me explico? Sí, profe. Perfecto. Sí. Bueno, sobre inclusión. Haremos acá un rato. 3, 4. Son las 9 y 3 minutos. 3, 4. Sobre inclusión. Noten esto. Dice, para un conjunto A cualquiera, si A es un conjunto cualquiera, sí, independientemente de la naturaleza de los elementos de A y independientemente del universo donde viva A, siempre... Profe, ¿podría mover un poco la hoja a la derecha, por favor? Perdón. Ahí está, gracias. Sí, avíseme eso porque yo cambio un poco sin darme cuenta y no veo bien cómo enfoca la cámara. Bueno, siempre se da que A está incluido en A. En efecto, si uno supone, en efecto, noten que para cualquier X que está en A, si X pertenece a, eso implica, si uno supone que esto sucede, eso implica que entonces X pertenece a es la que estoy suponiendo que eso sucede. Y entonces acá tenemos un antecedente que es verdadero y un consecuente que es verdadero y por lo tanto la implicación va a ser verdadera. ¿Me explicó? Es decir, siempre todos los elementos de A cumplen que pertenecen al mismo. En particular cumplen esta proposición, esta función proposicional cuantificada. ¿Sí? Por lo tanto, diremos, siempre sucede que A está incluido en A. ¿Bien? A siempre es un subconjunto de sí mismo independientemente de quién sea el A. ¿De acuerdo?
Eso es por un lado. Y por otro lado, otra cosa que se desprende de la definición de inclusión es que el vacío, el conjunto vacío, está incluido en cualquier conjunto. Dice, el vacío está incluido en cualquier conjunto independientemente de quién sea el conjunto. En efecto, si X pertenece a vacío, entonces X pertenece a es siempre verdadero. ¿Por qué es siempre verdadero? Porque el Esta vacío. explicación. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque el conjunto vacío siempre está incluido. Esa es la... Eso sucede, pero lo queremos justificar. ¿Cuál es Porque la el vacío no justificación? representa un número concreto de... Ningún conjunto representa ningún número concreto. Aquí quiero hacer una diferencia. Es muy distinto el número, vamos a tomar un número particular cualquiera, ¿no? El 1, al conjunto que tiene al 1 como elemento. ¿Sí? Son objetos distintos. Uno es un número y el otro es un conjunto que lo tiene al número. ¿Bien? El vacío también es un conjunto, pero no representa tampoco a ningún número como ningún conjunto lo hace. Bien, eso para aclarar lo que me respondiste recién. Ahora, volvamos acá a esto. ¿Por qué esta implicación es siempre verdadera? Profe, ahí tiré una hipótesis en el chat. Sería porque No. estaríamos diciendo que X es un elemento ausente del conjunto A, digamos. No. Yo creo que es verdadera porque las dos proposiciones son verdaderas. ¿Cómo sabes que es verdadera esta? Ahí me perdí. Que X pertenezca a. Para A ¿Puede ser cualquiera. primero? ¿Cómo? Aquí en esta parte, en esta hoja, en la hoja número 4, estamos suponiendo que A es cualquier conjunto. Su naturaleza, la naturaleza de los elementos es cualquiera. Es decir, A podría ser un conjunto. Esto, lo que estamos deduciendo acá, lo estamos deduciendo para conjuntos de manzanas, para conjuntos de alumnos, para conjuntos numéricos también. Pero en fin, solamente con la definición de conjunto pasa que siempre un conjunto está incluido en el mismo. Ahora, lo que quiero hacer notar es que siempre el vacío está incluido en cualquier conjunto. Y entonces, para que esto suceda, para que esto sea cierto, queremos justificarlo, para que esto sea cierto, debería de pasar que esta implicación es verdadera siempre que pongo un X que está en el vacío. ¿Quién era el conjunto vacío? El conjunto que no tiene elementos. El conjunto que no tiene elementos. Por lo tanto, para un X elemento del universo, independientemente de quién sea el universo, ¿puede suceder que el X está en vacío? No. Entonces, esto es lo que siempre es falso. Y cuando en una implicación el antecedente es falso, independientemente de lo que suceda con la verdad del consecuente, la implicación es verdadera. ¿Me explico? Sí, profe. Esto quiere decir que entonces una implicación del estilo X está en vacío implica lo que sea de este lado, siempre va a ser verdadera porque sabes que el antecedente es falso. Y por lo tanto, esta implicación es siempre verdadera. Pero si esta implicación es siempre verdadera, esta es justamente la definición de que phi está incluido en A. Pero eso sucede independientemente de qué conjunto pongas acá. Así que el vacío está incluido en todos los conjuntos. Es decir, hay dos subconjuntos que siempre aparecen cuando uno quiere analizar cuáles son los subconjuntos de un conjunto dado. Uno es el mismo. El A siempre es un subconjunto de sí mismo. Y el otro es el vacío. El vacío es un subconjunto de todos los conjuntos. De cualquier conjunto, independientemente de quién pongas acá, como el A. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos con los slides.
segundo. Profe, Sí, decime. ahí en el chat está preguntando, ¿y si fuera al revés? ¿Cómo al revés? ¿Qué sería al revés? Poner primero el X pertenece y después el X pertenece a vacío. Profe, yo creo que quiere decir que si X pertenece a A, la implicación de X pertenece a vacío, ¿cómo sería? Que sería falsa. Y va a depender del valor de verdad del antecedente. Noten que aquí lo que interesa cuando uno quiere analizar si un conjunto está incluido en otro es si es verdadero o no lo es la implicación completa. ¿Bien? Entonces, en esta expresión que escribimos acá, es una implicación cuyo antecedente siempre es falso y esa información, la información de que el antecedente es falso, basta para asegurar que la implicación tiene algún valor de verdad, que en este caso es verdadero. Si damos vuelta, no tengo la información, no tengo la información de que el antecedente es falso. ¿Me explico? Lo que yo creo que quería preguntar es que si vacío fuera consecuente. Sí, entiendo, creo que entiendo la pregunta. A ver. No estoy viendo. Estamos usando la hoja. 4, 5. A ver. Vos me decís, ¿qué pasa si pongo X pertenece a implica X pertenece a phi? ¿Eso? ¿Mm? Analicemos esta, dice. No sé qué pregunta. Sí, esto. Bueno, en principio, uno quiere analizar esto. Uno quiere analizar esto para ver cuál es el objetivo. O sea, ¿queremos responder la pregunta A está incluido en vacío? Está. Pues yo le estoy haciendo la pregunta a ustedes, pues yo quiero saber por qué analizaría este. Bueno, si quisiera responder esta pregunta, debería de ver que esto sucede para todos los X de A. ¿Bien? Supónganse ustedes, hagamos eso, que tomamos un X que está en A. ¿Bien? Supónganse ustedes que tomamos un X que está en A, que esto es verdadero. Porque dependerá de cuál sea el X que vos elijas. Pero si suponés que el X está en A, que esto es verdadero, esto es siempre falso, y entonces tendremos una implicación ¿con qué valor de verdad? Falso. Falso. ¿Sí? Esto quiere decir, si vos suponés que al menos hay un X en A, si al menos hay un X en A, si al menos A tiene un elemento, si solamente vale uno, basta como para decir, no es cierto que para todos se cumple que esta proposición es verdadera, porque hay al menos uno para el cual el antecedente es verdadero y el consecuente siempre es falso. Así que esta implicación va a ser falsa. Así que si el A es distinto de vacío, es decir, tiene al menos un elemento, no es cierto que A está incluido en vacío. Luego, si A tiene algún elemento, es lo mismo que decir A no es el vacío. Si A es distinto de vacío, entonces A no está incluido en el vacío. Y la demostración es esta. Si es distinto de vacío, debe existir al menos un punto X, un elemento X que haga que este antecedente sea verdadero. ¿No? Para ese sucede que esta implicación va a ser falsa, porque este consecuente es siempre falso. ¿Me explico, chicos? Sí. Pero claro, eso sucede solamente si A es distinto de vacío. Si A es vacío, esto va a ser siempre falso, y por lo tanto vacío es el único conjunto que está incluido en sí mismo. ¿De acuerdo? Y vacío siempre está incluido en vacío. Pero eso ya lo sabíamos, porque esto lo habíamos deducido para cualquier A, solamente por ser conjunto. Eso habíamos escrito antes. Solamente por ser conjunto A está incluido en sí mismo. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces sigamos.
comparto de vuelta el PDF. Creo que una pregunta. Sí, dígame. Cuando hay que representar por extensión, ¿es necesario agregar el conjunto vacío? O sea, el símbolo vacío. No, porque uno pone por extensión, acá te estoy mostrando, ¿se ve el PDF? Sí. Cuando uno escribe por extensión, pone adentro de las llaves los elementos del conjunto, no los subconjuntos. ¿Explico? Los subconjuntos son conjuntos más chicos. ¿Bien? Y si son conjuntos más chicos, se escriben entre llaves. Cuando uno escribe por extensión un elemento, escribe adentro de las llaves los elementos. ¿Bien? A menos que alguno de los elementos sea en particular un conjunto, solamente ponemos los elementos. ¿Me explico? Es decir, si por ejemplo A es un conjunto que solamente tiene como elemento a números, como en este caso de A, entonces el conjunto vacío es un subconjunto de A, pero no es un elemento de A, porque los elementos de A son números, tienen la naturaleza de ser números. Y los subconjuntos de A tienen la naturaleza de ser conjuntos, no son números. ¿Me explico? Sí, profe. Continuamos. ¿Cuándo vamos a decir que dos conjuntos son iguales? Cuando suceda esto, A va a ser igual al conjunto B solamente si A está incluido en B y además B está incluido en A. Y aquí hago una pausa y voy a ser repetitivo. En matemáticas, chicos, solamente hay una única manera de probar que dos conjuntos son iguales. Hay una única manera de probar que dos conjuntos son iguales. Lo van a hacer de diferentes formas quizás, pero siempre van a probar que el primero esté incluido en el segundo y que el segundo esté incluido en el primero. Por lo tanto, si quieren en algún ejercicio demostrar que dos conjuntos son iguales, no hay otra manera que probar dos inclusiones. Que el primero esté incluido en el segundo y que el segundo esté incluido en el primero. Es decir, lo único que deben saber ustedes, la única herramienta que tienen para probar que dos conjuntos son iguales es saber demostrar esto, demostrar que un conjunto está incluido en otro. ¿Sí? Porque cuando quieran probar que dos conjuntos son iguales, van a tener que hacer dos veces un ejercicio de inclusión. ¿Me explico, chicos? Entonces, si yo quiero ver que un conjunto esté incluido en B y quiero probarlo matemáticamente, la única manera que hay es probar que el primero esté incluido en el segundo y que el segundo esté incluido en el primero. Muchas veces una de las dos van a ser triviales o sencillas de hacer y por lo tanto vas a tener que probar una sola inclusión y la otra va a quedar como algo muy fácil de ver. Bien, pero básicamente esto que está a la derecha del sí solo sí es la condición que deben cumplir los conjuntos para poder decir que esos conjuntos son iguales. Bien, que básicamente esto acá dice tienen los mismos elementos. El A no tiene más elementos que el B y el B no tiene más elementos que el A, tienen exactamente lo mismo. Bien. Bueno, y ahora quiero hacer una analogía antes de comenzar con las operaciones entre conjuntos. ¿Sí? La primera es la intersección. Vamos a hacer esto. Dejo de compartir un segundo. Y ahora pongo. ¿Ven la hoja, no? Chicos. 6. Sí. Profe. Sobre operaciones de conjuntos.
¿Sí? Repaso. Repaso sobre operaciones. Con números y con proposiciones. Para que vean la analogía de lo que vamos a trabajar y a qué nos referimos con operaciones. ¿Sí? Números. Números. Lo que ustedes aprendieron en la secundaria es que, dado dos números reales, o incluso dado un número real, uno puede obtener otro número real aplicando ciertas técnicas o lo que denominamos operaciones en ese momento, que nos permiten obtener otro número real. Yo quiero llamarlo así. Supónganse que la primera operación es ponerle el menos adelante a un número. Entonces tengo la primera operación, la voy a llamar O. Esta es una O sub 1 solamente por ser la operación. Y digo, si yo pongo acá un número real, X, ponerle el opuesto a un número X es ponerle el menos adelante del X. ¿Bien? Con esto, ¿qué quiero decir? Digo, en el conjunto de los números, nosotros, dado un X, puedo obtener un nuevo número, un nuevo objeto que tiene la naturaleza del X, porque esto también va a ser un número. Y lo voy a obtener siguiendo alguna regla, que en este caso será solamente la de poner un menos adelante. Y con esto me estaré refiriendo, este símbolo, el símbolo de este menos X acá, me da mucha información porque dice, no solamente quién es el número, sino cómo lo obtuviste. Dice, a partir del X, aplicándole esta operación que significa tomar el opuesto. ¿Sí? Otra operación podría ser la de la suma. ¿Sí? Ejemplo, vamos a poner acá, ejemplo. La operación 1 del 5 es el menos 5. ¿Sí? Otra operación podría ser la de la suma. Pongo operación 2 en un X y en un Y. Esta será una operación que se aplica a dos números, que sea X más Y. ¿Bien? Entonces, esta segunda operación es una manera, una regla para ver cómo interactúan dos números. Dice, con dos números vos te puedes armar un número nuevo. Este número nuevo tiene esta simbología, que es poner una cruz en el medio de los dos. Pero esta cruz en el medio de los dos no, te dice no solamente qué número es, sino cómo lo obtuviste, a partir de quiénes, del X y del Y. ¿Me explico? Entonces, ejemplo, como acá ejemplo, dice, ponerle que la operación 2 la querés aplicar en el 5 y en el 3. Entonces, dice, al 5 y al 3, esta operación, la segunda operación, por eso operación 2, le asigna también un número que va a ser el 5 más el 3. ¿Bien? 5 más 3, ¿cuánto es? 8. 8, bueno. Y ahora solamente quería decir eso para ver la simbología. El 8 es un número real. Este símbolo, este que estoy apuntando aquí, es un símbolo que identifica un número real. Este símbolo, 5 más 3, también identifica al mismo número, pero te da más información. Porque este símbolo dice, este número lo obtuviste a partir del 5 y del 3, mediante la operación O2. Este símbolo de acá solamente dice cuál es el número. Pero este símbolo de acá, con la suma, dice cómo lo obtuviste. ¿Me explico? Estas son las que llamamos operaciones. Las operaciones son estas reglas de asignación de una imagen a un número dado. La tercera operación que ustedes ven en el secundario es, vamos a llamarla operación 3, que también consiste en tomar dos números y asignarle el producto. ¿Sí? En el ejemplo, supongamos que el O del 5,3 le va a asignar entonces el 5 por 3. 5 por 3, ¿cuánto da? 15. 15. Bien, entonces, solamente quiero hacer hincapié en esto, en la simbología que uno usa. Este símbolo, el 15, es un símbolo que identifica un número, igual que lo hacía 8 aquí. Pero este símbolo de acá, el 5 por 3, identifica el mismo número, pero además te da un poco más de información porque dice, aquí lo obtuviste haciendo el producto del 5 por el 3. ¿Sí? La simbología ya te da información. Cuando uno pone la simbología en donde aparece una operación, la simbología te da más información de cómo obtuviste el número. Bien, con proposiciones le pasó lo mismo.
Aquí, con las operaciones numéricas, uno parte de a números, asignarle un nuevo objeto que va a ser también un número. Con las proposiciones hicimos lo mismo. Con las proposiciones, una vez que Jorge le presentó las proposiciones, 6, 7, ¿no? Con proposiciones, hicimos lo mismo. Supónganse que las proposiciones, vamos a llamar la operación 1 de proposiciones, a una proposición P, le asigna este símbolo, la negación de P. ¿Sí? A partir de una proposición obtenés una nueva, un objeto nuevo que sigue siendo de la misma naturaleza que el argumento que pusiste acá, que el P. Esto también es una proposición, pero no es una proposición que está escrita de esta manera, con un símbolo que identifica cómo obtuviste el objeto. ¿Me explico? Otra operación en proposiciones podría ser la de aplicarla a dos elementos que también son proposiciones, que es, por ejemplo, supongo P y Q. P y Q es también una proposición. Entonces, PQ es una proposición, es un objeto que tiene la misma naturaleza que el P y que el Q, porque también son proposiciones estas dos. Pero el símbolo que utilizamos para referirnos a esta proposición compuesta, además te da la información de cómo la obtuviste. Algo análogo al símbolo que utilizamos cuando ponemos el más, cuando ponemos el por. Cuando ponemos el más, cuando ponemos el por. ¿Me explico, chicos? La simbología que utilizamos es un símbolo que no solamente te dice el objeto a qué naturaleza pertenece, sino cómo obtuviste y a partir de quién lo obtuviste. ¿Me explico? Aquí con proposiciones teníamos más operaciones. La operación 3 podría ser para un P y para un Q, asignarle el P o Q. ¿Me explico, chicos? La simbología te da mucha información de lo que estás haciendo con estos objetos nuevos. Si los objetos son números, el resultado de una operación va a ser un número. Y si los objetos son proposiciones, el resultado de la operación va a ser también una proposición, pero la simbología te dice cómo la obtuviste. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, con conjuntos vamos a hacer lo mismo. Ahora los objetos van a ser los conjuntos. ¿Sí? Profe, quiero despejar una duda con respecto a las proposiciones, ya que las nombró. Sí. Cuando hablamos de demostrar una proposición, ¿eso se hace con la tabla de verdad? ¿O hay una forma diferente de hacerlo? A ver, lo primero que te tengo que decir es que no entiendo la pregunta porque me parece que está mal formulada. Cuando hablas de demostrar una proposición, ¿a qué te referís? ¿A ver si la proposición es verdadera? Claro, capaz que no es la palabra. No recuerdo cómo dice en el trabajo Hay ejercicios, práctico. a ver, hay ejercicios donde uno puede demostrar que sea la ley de Morgan, ¿no? Y entonces lo que vos querés probar es una igualdad de proposiciones. No si la proposición es verdadera, sino la igualdad. Claro. ¿Me explico? Entonces vos decís, es cierto que no P y Q es equivalente, perdón, la equivalencia, ahí está. Es equivalente. Acá, el equivalente en proposiciones viene a cumplir el rol del igual entre números, ¿no? Es equivalente a no P o no Q. Sí, ¿no? Esta es la ley de Morgan. Entonces, claro, cuando uno quiere ver el equivalente, lo que quiere probar es si esta proposición es cierta, si esta proposición es verdadera, independientemente de cuál sea el valor de verdad de las proposiciones simples que las componen, ¿no? Y cuando quiere ver, ese es el objetivo cuando uno quiere analizar un sí solo sí, en esos ejercicios de propiedades. Dice, lo que quiere saber es si la proposición es verdadera independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que la componen. Bueno, pero si tengo que hacer eso, entonces tengo que ver cualquier evento posible. Cuando P sea verdadero, cuando Q sea verdadero, cuando P sea verdadero y Q sea falso, cuando P sea falso, y así todos los eventos posibles. Y ver que en cualquiera uno de esos eventos, siempre la proposición que estoy analizando es verdadera y por eso hacemos la tabla de verdad. ¿Me explico? Pero aquí el objetivo no es mostrar que una proposición es verdadera solamente a secas, porque eso sería más fácil. Es demostrar que la proposición es verdadera
para cualquier evento posible de valores de verdad de P y de Q o de las proposiciones simples que componen. ¿Me explico? El ejercicio es distinto cuando uno dice, ojo, tiene que ser verdadera, pero para todos los eventos posibles. A decir, tiene que ser verdadera para un evento nada más. Si yo pongo P igual verdadero con valor de verdad verdadero y Q con valor de verdad verdadero, ¿se cumple el sí solo sí? Y capaz que sí se cumple, pero eso no es demostrar el sí solo sí. Es demostrar el sí solo sí para un caso particular, para un evento posible de P y Q. ¿Me explico? No. Sí, profe. El tema es, cuando tenemos que hacer eso, entonces, sí o sí se hace con la tabla de verdad, ¿verdad? ¿O hay Cuando otra el forma? objetivo es, repito, cuando el objetivo es saber el valor el valor de verdad de una proposición compuesta, independientemente de los valores de verdad de las funciones, de las proposiciones simples que la componen, no te queda otra que analizar cada evento posible. Evento me refiero a la elección de valores de verdad de P y de Q. Por eso ustedes hacen la tabla de verdad. En la tabla de verdad, por línea, van escribiendo un evento posible. El evento en el que P sea verdadero y Q sea verdadero, ¿qué pasa con la proposición compuesta? El evento en el que P sea verdadero y Q sea falso, ¿qué pasa con la proposición compuesta? ¿Me explico? Analizan cada uno de los casos porque no están viendo solamente que la proposición compuesta sea verdadera o no, sino que están viendo que sea verdadera para todos los eventos posibles. Hay una hipótesis más fuerte que es, tenés que hacerlo, pero para todos los eventos posibles. ¿Me explico? Ahí es cuando armás la tabla de verdad, porque en la tabla de verdad aparecen por línea cada uno de los eventos. ¿Me explico? Si tu pregunta es, ¿cuándo usamos la tabla de verdad y cuándo no? Bueno, usas la tabla de verdad cuando necesitas analizar el total de eventos posibles. Cuando el ejercicio consiste en probar que esto vale, o que algo como esto vale, o que una proposición vale, independientemente de los valores de verdad de una de las proposiciones simples que las componen a la proposición compuesta. ¿Me explico? Creo que sí. Le leo textualmente lo que dice el punto. Decime. Dice, demostrar que las siguientes proposiciones son tautías. En ese caso, Bueno, entonces, lo que hay que siempre hacer es va a lo que haber dice. verdad. Claro, la única forma de demostrar eso es con la tabla, ¿verdad? Exacto. Ese problema, bueno, perfecto. Pero eso no es demostrar que una proposición es verdadera. No, Es que el ya sé, ejercicio es me distinto. expliqué mal, pero ya me corregí. Y Sí. está bien, quería saber eso nomás. Si Exactamente. había otra forma, sí o Las sí había que hacer. tautologías, claro. Vos justamente demostrar que algo es tautología, contingencia o contradicción, solamente lo puedes demostrar analizando cada evento posible. Así que sí, ese es un ejercicio en el cual tenés que hacer la tabla de verdad. Perfecto, profe. Y Respondió mi pregunta. va a suceder lo mismo cada vez que necesites analizar todos los eventos posibles. Ahora, si la pregunta fuese otra, si la pregunta fuese ponerle que el ejercicio diga, ¿puede resultar verdadero la siguiente proposición? Y decir, x es par y 2 por x y 2 por x es par. ¿Me explico? Entonces ahí estarías diciendo, tengo que encontrar un caso nada más para que sea verdadero. Ahora, si estuviese diciendo, siempre es verdad x es par, entonces 2 por x es par, tendrías que demostrar que sucede independientemente de qué valor vale el x. Sí, Hay perfecto. veces donde va a ser necesario, sí, hacer la tabla de verdad porque necesitas considerar todos los eventos posibles. Y hay veces donde no, dependerá del enunciado del ejercicio. Bueno, vuelvo ¿cómo está esto ahora con los conjuntos? A esto de operaciones. Bueno, creo que la primera operación con la que vamos a trabajar nosotros, también vamos a tener operaciones acá con estos objetos que son conjuntos. Con esos objetos que son los conjuntos. Entonces, la primera operación con la que vamos a trabajar
Es binario, se dice porque va a tomar dos conjuntos. Dice, voy a tener un conjunto A y un conjunto B, le vamos a asignar un objeto de la misma naturaleza, es decir, también va a ser un conjunto, pero va a tener una simbología, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Son 9:36, ya me di cuenta en la hora. Seguimos hasta 7 minutos más. 9:37. 7 minutos más, hasta ahí 45 y le dejo 15 minutos antes como ustedes Ah, no, hoy no tienen práctica a las 10, o tienen práctica a las 10. Perdón, me estoy perdido del horario de martes. Sí, tenemos, profe. Sí, profe, a las 10 tenemos. Bueno, Misiones que tienen a las 10, Wilfredo. claro. Misiones que tienen. Menos cuarto, cortamos, ¿sí? A ver hasta dónde llegamos hasta hoy. Fui un poco más lento, quizás el jueves vaya un poco más rápido. ¿Bien? Pregunta, Bueno. ¿la práctica se hace en la comisión 1 también? Jorge, ¿tenés por ahí el horario? La verdad no recuerdo cuáles son los horarios de la comisión. Miro en el aula virtual y ya les digo bien. Claro, en el aula virtual están los horarios y los enlaces de Meet de cada uno de los profes. Entren ahí y vean ahí a qué comisión le toca hoy. Es la de Yara y la de la profesora Lorena Centurión. Bueno, chicos, sigamos acá. La primera operación con la que vamos a trabajar, que aparece ahí en el slide, es esta. Se llama intersección. Se llama intersección. Vamos a utilizar este simbolito que es como una montañita. Esta simbología A se lee así, A intersección B. Este símbolo cumple el rol de el P y el Q, o el no P, o el P o el Q, o el 5 más el 3. ¿Sí? Es un símbolo que no solamente te dice qué objeto es, sino te dice cómo lo calculaste. ¿Me explicó? Entonces, este es un símbolo que te dice cuál es el objeto, es un conjunto el objeto. Si es un conjunto, entonces, a ese conjunto lo vamos a escribir como escribimos cualquier otro conjunto, entre llaves. Bien, ahora, para esta operación, para la intersección, los elementos de A y de B deben pertenecer al mismo universo. Entonces, vamos a poner, son todos aquellos X del universo, ¿no? Del universo de A y de B. Vamos a poner acá que A y B son ambos subconjuntos de un mismo universo U. ¿Sí? Dígame. ¿Me iban a hacer una pregunta? Bueno, se define así el conjunto A intersección B. Es el conjunto de los X que están en el universo, tal que el X está en el A y el X está en el B. ¿Sí? Son el conjunto de aquellos puntos que pertenecen a ambos simultáneamente. Lo denotamos así, es decir, esto es un conjunto, es un objeto de la naturaleza de A y de B. Pero la simbología además me dice cómo lo obtuve. ¿Me explico? Y esta es una operación a la cual vos le das dos conjuntos y te devuelve un conjunto nuevo. Bien, aquí los elementos con los que vamos a operar son conjuntos. Esta es la primera operación. Bien, si no hay ningún elemento, como este es un conjunto, este en particular podría ser el conjunto vacío. Si A intersección B, si A intersección B es el conjunto vacío, entonces vamos a decir que los conjuntos son disjuntos, en particular que no tienen ningún elemento en común. Entonces, No puedo escuchar. A No sé por qué. y B son, chicos, apaguen los micrófonos por favor, son disjuntos. Y aquí en el slide hay algunos ejemplos. Yo pongo, ahora lo paso rápido el slide, pero pongo, suponete que el conjunto A es un conjunto numérico, es el conjunto de los X números, tal que X es un número natural y X es mayor o igual que 3. ¿Sí? Y supónganse que el conjunto B,
El conjunto B es el conjunto de los X, tal que X es un número entero, Z, pero también cumple y es un número más chico que 5. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos conjuntos que tienen infinitos elementos. Entonces uno podría decir, bueno, si este tiene infinitos elementos y este tiene infinitos elementos, podría ser que cuando me fije cuáles de estos elementos pertenecen a ambos simultáneamente, haya también una cantidad muy grande. ¿No? Entonces veamos un poco eso. Supónganse, ¿recuerdan que en la secundaria, o les pregunto, en la secundaria cómo graficaban los números reales en una recta? ¿No? Poníamos el 0 en algún punto, ¿no? Y a partir de, de ahí, lo que están a la derecha del 0 son los positivos y los que están a la izquierda del 0 son los negativos. ¿No? Entonces, A dice, son todos los números naturales mayores o iguales que 3. Bien, entonces, acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, acá está el 4, por acá está el 5, el 6, y bueno, y continúo así poniendo todos los números naturales. ¿No? Entonces, A es el conjunto de aquellos naturales, pero que son todos mayores o iguales que 3. Es decir, lo tomo desde acá para adelante. Este es el conjunto A. Desde el 3 para adelante. ¿Bien? En el conjunto Z, en el conjunto B, están todos los enteros más chicos que 5. ¿No? Pero recuerden que en Z están todos los naturales, los opuestos de los naturales y el 0, es decir, también está el -1, el -2, el -3, el -4, y bueno, y todos los opuestos de los números naturales. Y B, este es el conjunto A, ¿no es cierto? Los naturales que son más grandes que 3. Y B son todos los enteros que son más chicos que 5, así que el 5 no está. Pero el 4 es un número entero, el 3 también, el 2, el 1 y todo, el 0 y todos los opuestos de los números naturales son más chicos que 5. Así que desde 4 en adelante tengo todos los elementos del conjunto B. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuáles son aquellos elementos de A que también están en B? ¿El 3 y el 4? Solamente el 3 y el 4. Para este caso particular, 8, página 9. Para este caso particular, entonces, A intersección B, el conjunto de aquellos X que están en A y que están en B, es el conjunto, por definición es los X, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Esa es la expresión de la intersección por comprensión. Y por extensión, como solamente tiene dos elementos, puedo poner esos dos elementos, el 3 y el 4. Es decir, la intersección de dos conjuntos que tienen infinito de elementos podría ser muy pequeña, incluso podría no tener ningún elemento. ¿Bien? Entonces, comparto esto último para hacer un repaso. Y terminamos la clase de hoy. Hay mucho más gente de lo que pensaba. Díganme ustedes cuando pueden ver el PDF. Profe. Bueno, entonces, dijimos, la intersección de los conjuntos A y B es el conjunto, o sea, el objeto que te da la intersección sigue siendo un conjunto, pero tiene algunos elementos, dice, los elementos que pertenecen a A y los que pertenecen a B son los que conforman este conjunto. Se le denota así, este simbolito se lee A intersección B. Es el conjunto igual a abro llave, cierro llave, el conjunto de los X, tal que esta es la regla de asignación para pertenecer al conjunto. El X debe estar en A y el X debe estar en B. Si es vacío, si no hay ninguno que cumpla estas condiciones, entonces A y B se llaman disjuntos.
en particular son los que no poseen ningún elemento en común. Y aquí está, hay un ejercicio, el ejercicio A del ítem A es lo que vimos recién, y lo dejo a ustedes como más ejercicios, probar cuál es la intersección o describir cuál es la intersección para el ítem B y el ítem C. ¿Tienen alguna consulta de esto que vimos hoy? No, profe. ¿No? Bueno, si no tienen consulta, entonces detengo la grabación en este momento. Y detengo la grabación.